El drama te espera, solo en Echoes of Drama. La aventura comienza con nuestra protagonista, Jo, quien corre con todas sus fuerzas porque llegó muy tarde a su entrevista en el bufete de abogados, que es la segunda empresa más grande del mercado. Llegar un minuto tarde se considera una gran catástrofe, así que intentaba correr tanto como podía, al punto de que su zapato se salió y continuó el camino descalza. Y en cuanto llegó, la asistente le dijo que habían llamado su nombre hace unos momentos, pero lamentablemente el grupo con el que se suponía que debía entrar ya estaba adentro. Entonces finge indiferencia y entra como si nada hubiera pasado, diciéndoles que se disculpa, y luego va a sentarse en la silla. Y lo extraño es que había 4 abogados sentados para realizar la entrevista, y todos ignoraron la situación, excepto uno, que seguía mirándola de pies a cabeza, molesto por la mancha de color en su camisa, además del pequeño desgarro en sus calcetas. Entonces le dice con desaprobación, por favor, retírate, 1 minuto marca una gran diferencia en la vida de un abogado. En ese momento, el presidente Kang le pregunta, bien, ¿qué fue lo que te retrasó tanto? Si tienes una razón lógica quizá podamos pasarlo por alto. Ella responde, la verdad es que estaba leyendo en la estación del metro y me metí tanto en el libro que olvidé bajarme. Él le contesta, aprecio mucho tu sinceridad, pero lamentablemente esa excusa es totalmente inaceptable. Y antes de salir, les dice que seguirá sentada afuera, pues quizá a alguno se le ablande el corazón y le dé otra oportunidad para entrar. A mitad del día, el abogado Jun le dice al presidente, ¿sabes quién es la abogada que echamos hace un rato porque llegó tarde? Es la misma estudiante que ganó el primer premio en la competencia de mérito que organiza la Facultad de Derecho. Él le pregunta sorprendido, ¿en serio? En ese momento vemos los ojos de Jun brillar, recordando el día del concurso, pues él estuvo presente y quedó impresionado con la forma en que explicaba. Incluso el presidente le dijo entonces, ¿no es ella la primera de la generación? Le ofrecimos trabajar con nosotros, pero rechazó porque recibió una oferta de Lianzhou, la empresa número 1 en derecho. Entonces deciden que no pasaría nada si le dieran a Jo la oportunidad de realizar la entrevista, porque llegar tarde 1 minuto no amerita exageraciones. Y en cuanto inicia la entrevista, hay 3 personas más con ella. Les presentan 3 casos para saber cómo analiza cada uno. Y cada vez, las respuestas de Jo lo sorprendían más que la anterior, porque veía los casos desde un ángulo completamente distinto, además de su destacada memoria de leyes y sentencias. Al finalizar el día, Jun regresa a casa y se sienta con sus 2 compañeras de cuarto, una es médica y la otra se llama Jinya, quien es cantante. Le preguntan, ¿qué hiciste en la entrevista? Ella les cuenta que fue rechazada porque llegó un poco tarde, y que ocurrió una coincidencia extraña cuando alguien olvidó su libro, y la curiosidad la llevó a leerlo hasta pasarse de estación. Y de repente le llega un mensaje diciendo que fue aceptada, así que salta diciendo, lo logré. Después se dirige a la empresa para asistir a la recepción de los nuevos, donde cada abogado responsable de un área explica su trabajo para que los recién llegados elijan el departamento al que desean unirse. Al llegar, un compañero la ve y le dice, ¿qué haces aquí? ¿No estabas trabajando con la empresa competencia? Ella responde, eso ya terminó, quedó en el pasado. Él dice, vaya, fuimos compañeros en la universidad y ahora somos compañeros de trabajo. Pero a ella le causa rechazo, recordando que nunca fueron cercanos, así que le habla con frialdad, solo éramos conocidos, nada más. Luego todos los recién llegados suben al escenario para presentarse, y después les toca a los abogados mayores promocionar sus departamentos intentando atraer novatos, excepto John, quien dice con total honestidad, soy John, socio y jefe del equipo de litigios. Y quien quiere equilibrio entre su vida personal y laboral, que evite unirse a mi departamento, porque aquí ese concepto no existe. Como aprendiz, tu día empezará y terminará de madrugada. Y si crees que vas a llegar por la tarde y decir que ya terminaste tu trabajo, estás soñando, yo mismo nunca pude hacer eso. En ese momento, el abogado asistente parece a punto de golpearse la cabeza contra la pared por lo que hace John, porque está seguro de que ningún novato se les acercará después de esas palabras. Cuando comienzan a asignar a los novatos, todos los grupos están completamente llenos, excepto el de John. Así que John los deja terminar, luego va tranquilamente y se para en su fila, con una sonrisa de oreja a oreja. Todos se sorprenden con su actitud, pero lo más raro es que el mismo John no quiere que esté con él en el equipo, incluso le dice a Lee que aunque fuera la última empleada de la empresa, no la aceptaría,
y añade, vino a la entrevista con la ropa desordenada, su teléfono está roto, llegó tarde, pero, no sé por qué, es insustituible. Luego la lleva a su oficina y le dice, dime, ¿por qué quieres unirte a nuestro equipo? Ella responde, quiero ser abogada por diversión. El rostro de Lee cambia, como diciéndole, no, esto no es un juego, querida. Ella continúa, quiero estar en su equipo. La verdad, los problemas de la gente son demasiados, y siempre quieren volver a la ley. Y a mí me gusta proteger sus derechos en todo, eso es divertido para mí. Y John se queda mirándola, sintiendo que es completamente extraña, pero reconociendo que tiene un verdadero potencial. En cuanto salen, ella le pregunta, ¿me aceptaron o no? Porque él no dijo ni una palabra. Luego añade, ¿y por qué está tan nervioso? Su olor se siente desde fuera de la oficina. Él le dice que John siempre es así, no solo se fija en la personalidad, se fija en todo. Empieza a contarle sus glorias cuando era novato, y que durante 2 años llegaba exactamente a las 9 y se iba a las 6, y lo extraño era que lograba terminar todo su trabajo. Ella le dice, no bromees, estás exagerando. Él insiste, te juro que no miento, toda la empresa era testigo de eso. A mitad del día, vemos que agregan a 3 empleados más al equipo de John, entre ellos su compañero de universidad John. Y aunque es evidente que los trasladaron a la fuerza, no tienen otra opción. Después Lee los lleva a todos a la oficina de Kim, uno de los socios, para que lo conozcan. Él comienza a presumir diciendo, en el viaje a Alemania de 2017 hice esto y aquello, y ellos se ven obligados a reír sin otra salida. De repente entra la abogada Liana, muy molesta, y discute con Kim diciendo, ¿cómo es que aún no me enviaste los documentos del caso? Entonces Lee sale de inmediato con el equipo antes de ver a Kim siendo regañado, y les dice, ella es la abogada responsable de los casos de separación, y es de las más fuertes en la empresa. Entramos juntos, pero ella es 10 años mayor que yo, se convirtió en abogada a los 40. Al final del día, John organiza una reunión, porque les dio un caso a cada uno para evaluar su nivel. Y al leer sus trabajos, se da cuenta de que aún falta mucho camino, y les dice, ¿saben por qué los llamo solo por sus nombres? Porque todavía no se han ganado el título de abogado. El diploma que recibieron de la universidad no vale nada, querido, si no trabajan en ustedes mismos. Después, Joe va a una reunión con una empresa de gas llamada Seri. A mitad de la reunión siente que algo anda mal en su desempeño comercial. Y cuando intenta preguntar a uno de los empleados, él le responde con grosería, ¿quién eres tú para meterte en los detalles de la empresa? Apártate, listilla. Y como ella es un poco curiosa, no puede dejarlo pasar por alto, así que llama a John y le dice, ya terminé la reunión, pero hay algo que debo verificar primero. Regresaré un poco tarde. Luego viaja a otra ciudad para ir a un baño público y asegurarse del asunto que tenía en mente. 2 días después, lo vemos sentado con el equipo diciendo, estoy seguro de que la desaparición de Joe estos 2 días se debe a que está atascada en algo que quiere descubrir. Desde la universidad siempre ha sido así, puede pasar 3 o 4 días obsesionada con un caso investigándolo. Y efectivamente, entra con el cabello mojado y en un estado lamentable. Lee corre hacia ella diciendo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Ven rápido conmigo, hoy podrían despedirte sin problemas. Y cuando John la ve así, dice, es una empleada nueva y desapareció 2 días sin razón, llévala al departamento de recursos humanos y termina con esto. Ella se enfurece y le dice, estamos en la corte. El juez no dará un veredicto antes de escuchar las razones. ¿Qué es esta prisa? Entonces él siente que sus palabras tienen lógica y le dice que solo tiene 2 minutos para explicarle toda la historia. Ella le comenta que, cuando estaba en la reunión, notó que los ingresos de la empresa habían disminuido muchísimo durante los últimos 7 años, aunque cuando fue a los baños públicos y a los lugares donde se consume gas, los encontró funcionando con total normalidad, exactamente igual que siempre. Entonces, ¿qué había provocado que los ingresos bajaran de esa manera? Él le pregunta, o sea que ¿cuántos días faltaste al trabajo porque estabas atrapada en los baños públicos? Ella le responde, sí, tuve que hacer una consulta para confirmar mis sospechas. Y con amargura me bañé y me relajé un poco. Entonces él le pide que vaya al punto, porque está empezando a alucinar,
y cuando revisa todos sus archivos confirma que la empresa había instalado tuberías ilegales para distribuir gas a ciertos lugares de forma clandestina. Le dice, parece que tuviste buena suerte al traer información útil, pero si esto vuelve a ocurrir, debes saber que será sancionada. Al final del día, ella va a encontrarse con Ann, su novio desde la universidad, quien trabaja como abogado en la empresa competidora. Él le dice que está muy orgulloso de ella porque logró demostrar su capacidad desde sus primeros días de trabajo, pero que, sinceramente, hubiera deseado que trabajara con él en la misma compañía para poder verla todo el tiempo. Ella le responde que se calme un poco y se concentre en su trabajo, porque ella todavía está empezando su vida profesional. Él continúa hablándole con cariño y le dice, por cierto, tú tienes prioridad en toda mi vida. Cuando terminan de comer y salen del restaurante, se encuentran con el jefe de Ann, y él le presenta a Joe, diciéndole, ella es la chica con la que me voy a casar pronto. Los dos quedan impactados, pero ella mantiene la sonrisa y se guarda sus palabras por dentro. El jefe no se queda callado, sino que dice, ella es abogada en la empresa Yule, y no solo eso, sino que es hija de un juez y su madre es una abogada muy conocida. Ella siente que él la trata como si fuera un trofeo para presumir. De camino de regreso, ella le pregunta, ¿y por qué me ocultaste eso? Él le responde con arrogancia, ¿crees que estoy contigo por tu imagen social? No, para nada. Mi amor es enorme, pero siendo sinceros, la imagen social también es importante. Debo pensar en el futuro de mis hijos y en su posición en esta sociedad. Mientras tanto, encontramos a Jun sentado solo en casa viendo un video de su exesposa y su perro, de los días en que su relación estaba llena de amor, ternura y pasión. En ese momento, en una clínica de fertilidad, vemos a su madre enferma sentada con dos personas explicándoles la posibilidad de conservar sus muestras para cuando quieran tener hijos por fertilización. De repente, escuchan a un hombre gritar y romper cosas diciendo, es su culpa. Ustedes arruinaron todo. Mi vida se destruyó por ustedes. Luego, furioso, vuelca un aparato en la sala que cuesta unos 600 millones, por ejemplo. Después vemos a Leo explicándole a John la nueva demanda, y que el laboratorio exige una compensación del hombre por el aparato destruido. John le pregunta, ¿y por qué tomamos casos como este? ¿El acusado tiene conexiones importantes con nuestra empresa? Él responde, no, lo único es que nuestro jefe tiene algunos problemas con el laboratorio y quiere darles un escarmiento porque dejaron de trabajar con nosotros y llevaron su caso a la empresa competidora. Entonces John entiende y le dice, bien, ve y habla con el acusado, lleva contigo a dos de los nuevos y averigua exactamente qué está pasando. Tan pronto termina de hablar, toma su mochila y sale corriendo de vuelta a casa. Esto despierta la curiosidad de nuestra protagonista, quien le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué justo hoy, si siempre vuelve temprano? Él le dice que va a recoger a su hijo. Ella queda sorprendida, y luego descubrimos que su hijo es su perro, pero él lo trata como si fuera su hijo real, ya que pasa el resto de la semana con su exesposa y solo lo ve en su día libre. Por su parte, Joe va a encontrarse con su novio, y se sientan en un café con un ambiente totalmente romántico. Ella se sorprende cuando él saca una cajita del bolsillo, pero al abrirla la encuentra vacía, y de pronto él abre la mano y tiene un anillo, en un momento cómico, y vuelve a pedirle matrimonio. Ella le dice, ¿no crees que aún es un poco temprano para este paso? Él le recuerda que llevan 2 años juntos, además de su amistad desde la universidad, así que ya están casi en curación. Ella responde, pero sinceramente, hay algo que debo decirte primero. Al final del día, John devuelve al perro al refugio para que su exesposa lo recoja ahí. Entonces aparece el mismo hombre que causó el problema en el laboratorio, intentando entrar para robar algunos documentos y crear un gran escándalo. Pero el plan no estaba bien pensado, así que los guardias lo atrapan y lo entregan a la policía por segunda vez. ¿Qué tipo? Parece un conspirador y un tonto. Entonces John lleva al acusado a la comisaría para averiguar qué pasó. Ahí descubrimos que su nombre es Ron, pero se niega a hablar completamente y les dice, no necesito un abogado. Ya sé lo que me van a decir, que entré por la fuerza, que dañé propiedad privada y todas esas cosas, y que al final iré a la cárcel. John le responde, tienes razón, eso es exactamente lo que diremos, porque un abogado normal solo piensa en la ley. Pero yo quiero escucharte y entender por qué lo hiciste.
El hombre siente que encontró una oportunidad para hablar y cuenta todo. Él conservaba sus muestras en el laboratorio para poder hacer un tratamiento de fertilidad con su esposa y tener un hijo, pero cuando llegó la fecha del procedimiento le dijeron que las muestras se habían perdido. John le pregunta, ¿y por qué hiciste un escándalo? Podrías hacer nuevas muestras y ya. Él responde, hace un año tuve cáncer, y después de la cirugía y el tratamiento descubrí que quedé estéril. Por eso sentí que lo había perdido todo, y tenía que vengarme. Luego vemos al director del laboratorio reunido con el abogado Ann, como responsable del caso, y van a la oficina de John para discutir los detalles y saber si planean negociar. Todos se sorprenden cuando ven que Joe también entra a la reunión, y se miran unos a otros con miradas tensas, como si entre ellos hubiera fábricas de acero. John dice, sinceramente, mi cliente ha perdido muchísimo, y no aceptaré menos de una compensación de 500 millones. Ann responde, ¿eres consciente de lo que dices? Tu cliente fue quien entró a la fuerza y destruyó un aparato carísimo. Nosotros deberíamos pedir la compensación, no ustedes. Pero parece que solo quieres ganar tiempo. Haz lo que quieras, nos veremos en el tribunal. Al día siguiente, cuando se sientan con Romy para confirmar si se les escapó algún detalle, él se pone nervioso apenas la ve y dice, se los juro, no soy machista, pero por favor, no puedo hablar de estos temas delante de una mujer. Ella respeta su decisión y le dice, esperaré afuera hasta que terminen. Pero a John le molesta su reacción, la sigue y le dice, o sea, me fastidias la cabeza diciendo que defiendes a la gente cuando ni siquiera sabes defenderte a ti misma. Luego se ríe con burla y se va dejándola ahí. Después, ella se sienta con su compañero y le pregunta, ¿qué te dijo exactamente? Él responde, la verdad, no entendí nada. Repitió la misma historia una y otra vez. Pero grabé toda la sesión, sabía que tu curiosidad no iba a descansar. Ella pasa toda la noche escuchando la grabación hasta que siente que encontró lo que buscaba, así que llama a John y le dice, necesitamos hablar. Cuando él llega, ella le dice, sé que eres un poco tímido, pero todos los términos que quieras mencionar los escuché muchas veces durante mis estudios. He visto casos más difíciles, así que ve directo al punto. Cuando termina, ella corre hacia él diciendo, encontré la piedra que va a cambiar todo el caso. Cuando llega el día del juicio y su esposa llega al tribunal, todos la miran sorprendidos. Descubrimos que sufrió un accidente de auto el día que él le propuso matrimonio, y el vehículo se incendió con ella dentro, afectando la mitad de su rostro. Desde ese día insistió en divorciarse porque tenía miedo de salir a la calle y enfrentar el acoso. Pero Rom la amaba profundamente, y estuvo insistiendo hasta convencerla de volver. Aún así, la preocupación por su apariencia seguía dominándola, hasta que nació la hija de su hermana, que era idéntica a ella de niña. Entonces creció en su interior el sueño de tener una hija que se pareciera a ella. Pero parece que alguien estaba observando su relación, porque de repente descubrieron su enfermedad. Ella trató de tranquilizarlo diciéndole, no pasa nada, vamos a almacenar las muestras y cuando queramos tener un hijo las usamos. Y después pasó lo que pasó. Cuando él perdió el control y discutió con el personal, escuchó a un grupo de enfermeras diciendo, ¿por qué tiene tanta prisa por tener hijos? De todos modos, le saldrán espantosos como su esposa. Eso la afectó muchísimo, hasta que volvió a encerrarse en su habitación. En ese momento, Ann nota que han traído a un periodista que no ha dejado de escribir desde que se sentó, lo que significa, básicamente, que están listos para crear un gran escándalo contra ellos. Dejó el laboratorio entero con 6 o 7 hombres. Y en cuanto llega la hora del descanso lo lleva a un lado y le dice, ¿cuáles son tus condiciones? Entonces les explica, yo quiero una compensación de 500 millones para mi cliente. Tú vas a recibir de ellos 400 por el aparato que se rompió, y los 100 restantes serán para el hombre. Y al final del día ella está sentada trabajando en lo suyo. De repente recibe una llamada de una de sus amigas diciéndole que hay una cita arreglada, así que se levanta y va al restaurante, y le habla por señas para que la chica bonita que está con ella no entienda nada de lo que dicen. Le dice, eres una persona despreciable, y no quiero volver a ver tu cara nunca más, y se levanta y se va. Y en ese momento sabemos que la última vez, cuando él quiso proponerle matrimonio, ella le dijo, hay algo que necesito contarte. Y le explicó que tenía una hermana gemela llamada Gina, pero que nació con un problema de audición, y que era un asunto hereditario en su familia, porque su tía también lo tenía.
Él le responde, ¿y cómo puede ser que te conozco desde hace tantos años y es la primera vez que escucho algo así? Ella le aclara que su familia tiene la costumbre de ocultar las cosas hasta el punto de que, cuando su madre se enteró de que su hermana quería adoptar un niño, le dijo, está bien, puedes llevarte a Gina, ya sabrán cómo arreglárselas juntas. Entonces él reacciona como era de esperar y le dice que lo siente, que la noticia es demasiado para él, y que necesita reflexionar, porque definitivamente no quiere tener hijos con alguna discapacidad. En ese momento ella regresa a la oficina por casualidad y encuentra a John preparando té, así que va a sentarse con él y le pregunta, si estuvieras en el lugar de Rumi, ¿te aferrarías tanto a tu esposa o la abandonarías porque perdió cosas importantes como su apariencia? Él le responde que, sinceramente, un hombre que deja a su esposa por un problema así es un traidor. Y ella piensa para sí misma, ojalá hubiera más hombres como tú, chef. Al día siguiente vemos al que trabaja como repartidor almorzando con un grupo de amigos. Uno de ellos bromea con él y le dice, toma esta taza de café, te va a relajar muchísimo. Él le pregunta, ¿y qué tiene de especial? Es igual a la que tengo en la mano. Y su amigo le responde, no, hombre, este es café irlandés que mi hija trajo cuando viajó. Él se lo toma de un solo trago y se va al auto porque tiene un pedido que entregar. Pero el café irlandés contiene alcohol, y el hombre no entiende nada, no sabe nada, y ya se lo tomó, y punto. Sigue conduciendo durante todo el camino con los ojos que se le cierran solos, hasta que de repente ve a un niño frente al auto y frena de golpe antes de atropellarlo. Pero cuando la madre del niño ve la escena, grita de una manera completamente exagerada. Por supuesto, cuando llega la policía y le hacen la prueba de alcohol, le dicen, tienes que venir con nosotros, estás conduciendo ebrio. Pero lo extraño es que el niño queda tan afectado por lo ocurrido que parece como si realmente hubiera sido atropellado, es decir, no puede mover las dos piernas, como si hubiera sido golpeado. Y eso le ocurrió por el impacto emocional. Después él explica el caso a John y le dice que la madre del niño básicamente se está poniendo firme y no piensa retirar la denuncia a menos que encarcelen al conductor. Entonces un día lleva a nuestra chica a consultar a una psiquiatra para entender la situación, y ella concluye que todo es solo un shock, nada más, y que el niño se asustó tanto que su cerebro imaginó que realmente había sido atropellado. Al día siguiente encontramos al equipo de John trabajando toda la noche porque están ocupados, y él se sorprende mucho y les pregunta, ¿en qué están trabajando? Ellos le explican que el abogado John les tiró encima un caso de problemas empresariales de hace 10 años. Él se enfurece y les dice, ese caso se cerró la semana pasada. En resumen, John solo quería cargarle trabajo extra a John, y por eso se los mandó a ellos. Después, cuando revisan las cámaras del día del incidente, sienten que la reacción de la madre fue extremadamente exagerada, al punto de que pudo haber sido ella misma la causa del trauma del niño. Así que deciden cargarla a ella con la culpa. En ese momento John va a la oficina del presidente Camp y lo encuentra diciéndole, estoy pensando en retirarme, ¿qué te parece si tomas la dirección de la empresa en mi lugar? John le responde, sinceramente, no es una prioridad para mí, y además no tengo intención de cargar con un barco que ya está por hundirse. Todos sabemos que esta empresa sigue en pie por las relaciones, pero de otro modo habría caído hace tiempo. Mientras tanto, Joe está en la oficina con John, que está gritando a todo volumen, así que John entra rápidamente y le pregunta, ¿qué hiciste exactamente? Ella le responde, él me pidió que escribiera un artículo para el caso, y dije que no había problema, pero que debía ir firmado con mi nombre. Es decir, disculpa, voy a trabajar en él y al final se lo van a atribuir a él. No tengo problema en hacer lo que me pidió, pero al menos debería tener participación en el asunto. En ese momento John está parado escuchando desde lejos, y cuando siente que el tema está por escalar, interviene y le dice, vamos, no podemos llegar tarde a la reunión. Y cuando llegan a la reunión descubren que les dieron una hora equivocada para que el abogado de la señora, la madre del niño, pudiera llegar antes y voltearles todo para hacer quedar al conductor como culpable. Y efectivamente, cuando John encuentra al hombre sentado en el piso disculpándose, y le dice, levántate y déjame esto a mí. Como siempre, estas jugadas solo vienen de aquí. Luego le pregunta, ¿por qué estás molestando al hombre? ¿Acaso entraste en la mente del niño y descubriste que el shock vino del auto y no del grito de su madre? Luego se va. Más tarde, cuando Joe va al hospital a ver al médico encargado del niño, descubre que ya estaba siendo tratado por un psiquiatra,
pero que no hay ningún registro médico que explique su condición, así que siente que hay algo raro. Y por casualidad, cuando está saliendo, se encuentra con su amiga doctora, y cuando le explica la situación, la doctora le dice, mientras no haya registros, es muy probable que ese niño sufra un trastorno mental causado por su apego excesivo a su madre. Cuando regresa a casa encuentra a John esperando afuera, y él le dice, intenté llamarte varias veces, pero parece que mantienes la misma actitud y me bloqueas. Ella le responde, ¿la novia que estaba contigo no se sintió cómoda o qué? Él le dice que está arrepentido de todo lo que hizo y que le gustaría que le diera una oportunidad. Ella responde, despierta de esas tonterías, y se va dejándolo ahí. Cuando entra a la cocina a comer, descubre que su plato no está. Su amiga le cuenta que su madre vino hoy y llenó el refrigerador de comida, pero que como siempre, cuando vio tu plato roto, lo tiró a la basura. Ella se enfurece y va a la casa de su madre y le dice, ¿quién te dio derecho a tirar mi plato? ¿O acaso cualquier cosa que tenga un defecto la tiramos a la basura, como hiciste con tu hija, a la que entregaste a tu hermana porque te avergonzabas de su discapacidad? Su padre interviene y le dice, eso no se hace, no es la manera de hablarle a tu madre. Cuando llega el día del juicio vemos a Jun presionando a la madre del niño para que lo diga todo, hasta que ella termina gritando, tú no sabes nada. Sí, sacrifiqué toda mi vida para criar a mi único hijo. Él le responde que es una mujer egoísta, que trata a su hijo como a una marioneta hasta que desarrolló una obsesión y una enfermedad psicológica, y que pasará toda su vida pagando el precio. Luego gana el caso, pero ella queda muy molesta con la manera en que Jun habló. Ella le dice, ¿tenías que herirla con tus palabras para ganar el caso? Él le explica que en este mundo algunas madres se aprovechan del título de madre para hacer lo que quieren. Luego añade, y de hecho, no te pedí tu opinión para que te cedieras tanto. Al final del día, cuando ella regresa a la oficina, encuentra a Jun preparando café, e intenta hacérsela simpática. Le dice, necesito dormir muchísimo. ¿Puedes preparar café y ganarte un mérito esta vez? Y luego añade, soy dura a mi manera. Pero sinceramente, sentí que todo lo que dijiste estaba dirigido a mi madre. Entonces le cuenta la historia de su vida y la de su hermana, y que por la presión siempre tuvo que ser perfecta, de lo contrario su madre la dejaría, como hizo con su hermana, y eso le causó una crisis psicológica, y estuvo 3 años sin poder enfocar bien las letras. Él le responde, eso es extraño, porque te graduaste a la edad normal. Ella le explica que en la secundaria estuvo participando en un programa de talentos, y eso la obligó a adelantar 2 años en uno. En ese momento Jun vuelve al pasado y recuerda los días de su matrimonio, y que una vez regresó a casa y encontró por casualidad una prueba de embarazo en la basura. Entró emocionado, corrió hacia su esposa y le preguntó, ¿estás embarazada? Entonces, en ese momento ella empezó a ponerse nerviosa y le dijo, estaba embarazada, acabo de volver del médico. Luego dijo, ¿no habíamos acordado que no tendríamos hijos? ¿Por qué te estás retractando de tu acuerdo entonces? Y al día siguiente, cuando él va a la oficina, encuentra que la presidenta lo está pidiendo personalmente porque hay un empresario conocido llamado Kao que tiene un asunto, y ha insistido en que Jun sea el responsable del caso. Él le dice, quiero presentar una demanda por difamación porque mi asistente causó revuelo y anda diciendo que golpeó a mi hija de 6 años. ¿Tiene sentido esto, gente? Y Jun le dice, mientras se comporte así, seguro que tiene pruebas. Y se enteran de que sí, tiene algunas fotos de los moretones en el cuerpo de mi hija. Pero usted sabe que el programa de inteligencia artificial ahora puede hacer mucho más que esto. Las redes sociales lo han arruinado todo y lo que nos han traído encima. Ojalá pudiera manejar el asunto con ella sin que llegue a los medios. Amenácela o terminen con el asunto, no es mi problema. En ese momento, él está muy sorprendido de que Jun aceptara el caso porque siempre rechaza cualquier caso relacionado con violencia hacia humanos o incluso animales. Después de eso, Jaehyun se arma de valor y va a ver a la asistente en la casa para entender el asunto. La mujer le dice, hice todo esto porque la niña me tocó el corazón. Un día fui a la casa y la encontré escondida en el armario, y cuando la miré descubrí que su cuerpo estaba lleno de moretones por tantos golpes. Pero su padre siempre está preparado y trae un médico especial para atenderla en secreto sin que nadie se entere. Ella regresa a la oficina muy molesta y le dice a Jun, ¿vas a defender a un hombre que tortura a su hija, la golpea y la deja destrozada?
¿En qué estabas pensando? Él le dice, vuelve a tu oficina y ocúpate de tu trabajo. Luego va con ella y le dice, ¿sabías que el asistente que trabaja con ellos tiene casos de robo? O sea, en otras palabras, hizo esto para chantajearlos y sacarles dinero. No deberías haberte dejado llevar por tus emociones de esa manera. Ella respira hondo como la chica aplicada y va con Jun para decirle, lo siento por mi reacción. Él entiende que, incluso si la asistente fuera ladrona, eso no es una prueba definitiva de la inocencia del padre. Ella siente como si dijera, ¿jugaste con mi mente? ¿Es inocente o no? En ese momento, él quiere asegurarse por sí mismo, compra un juguete como regalo y va a visitarlos en su casa. Le dice, considera el asunto cerrado, pero quería ver a tu hija. Y en los ojos de la niña se ve tan aterrada que se esconde con la asistente, y cuando Jun intenta acercarse a ella, la niña se espanta y levanta la mano. Al día siguiente, cuando la asistente llega a la reunión, él la enfrenta con todo y le dice, intentaste robar 50 millones de la casa. En fin, si seguimos detrás de ti pasarás el resto de tu vida en la cárcel. Es mejor que firmes la renuncia y te vayas a vivir tu vida lejos de él porque no eres rival para él. En ese momento, ella se enfada mucho por lo que él hizo y va a decirle, ¿estás seguro de que golpea a su hija y aún así lo apoyaste? Él le informa que un hombre así es imposible de encarcelar por golpear a su hija, porque está respaldado por personas con muchísimo poder, y además, si siente que su hija puede causarle un problema, se desharía de ella con muchísima facilidad. Y le dice, por cierto, no estoy molesto contigo, solo te explico la situación. Después de ese día, Jun desaparece completamente de la oficina, tanto que ella empieza a sospechar que algo anda mal y comienza a preguntar en todas partes por si alguien sabe algo de él. Y cuando él por fin regresa a la oficina, ella corre hacia él y le dice, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Él le pregunta, ¿y debía pedirte permiso? Pero después recibe una llamada de Kao que le dice, la policía está tocando la puerta, parece que alguien me denunció, y sinceramente no puedo abrirles porque mi hija no está en las mejores condiciones. Tú no eres un extraño y sabes todo. Él la toma y van con él rápidamente a la casa y le dice, ¿dónde está tu hija? Tenemos que llevarla al médico inmediatamente porque tenerla en la casa será prueba suficiente. Kao empieza a reír como loco y dice, sabía que había elegido a la persona correcta. Él sale corriendo con la niña hacia el hospital. Allí el médico les dice que necesita una operación inmediatamente. Jun no lo soporta y toma el primer taxi que ve para regresar otra vez y llega a la casa, hasta que de repente aparece el jefe de Kao y le dice a Jun, ¿no dijiste que querías resolver esto sin ensuciarte las manos? Deja esa tarea a nosotros. Y ahí nos damos cuenta de que durante todo ese tiempo Jun estaba tratando de reunir pruebas de que Kao estaba robando dinero de la directora, y acordaron que él le devolvería su dinero y, a cambio, se desharían de él definitivamente porque no deja vivir en paz a su hija. En ese instante, Jaehyun está muy impresionada por lo afectado que él está con el asunto. Ambos permanecen en el hospital hasta confirmar que la niña está bien. Ella le dice, por cierto, estoy segura de que eres un gran padre para tu hijo. Él le pregunta, ¿hijo de quién? Ella le responde, ¿no te vas cada viernes temprano por tu hijo? Él le aclara, no, señorita, ese es mi perro, lo llevo al club una vez por semana. Ella siente como si dijera, ¡qué alivio! Por fin resultó que no está casado. En cuanto a Kao, recibe una golpiza tan fuerte que queda mentalmente afectado, además de terminar en prisión por malversación. Su hija vuelve finalmente a vivir con su madre. Al día siguiente, vemos a un grupo de amigos reunidos en la casa de una de sus amigas. Es evidente que todos vigilan la vida de los demás. La anfitriona presume que compró una nueva pintura de un artista llamado Houan, y su nombre es Vista. Les dice, pagué 3 millones por ella, pueden imaginarlo. Una de sus amigas arruina todo ese esfuerzo de presumir que duró una hora y le pregunta, ¿estás segura, hija, de que es original? Porque yo tengo una igual en casa y la compré en el mercado público por solo 300,000. Ella le dice, nos estás mintiendo como siempre, recuerdo que hacías esas cosas en los días de escuela, y al final toda mi ropa venía de la calle. De repente, el asunto se convierte en una pelea entre las dos para verificar si la pintura es original. En ese momento, él va al hospital porque recibió una llamada de que su perro está enfermo,
y allí se encuentra con el esposo de su exesposa, quien, por cierto, fue su amigo cercano. Así es la vida, amigo. Él le dice, ¿no fue suficiente lo que me hiciste? ¿Qué apenas dejé a mi esposa comenzaste a rondarla? Están a punto de empezar una pelea, pero la mujer por la que pelean se para frente a ellos y dice, ¿no les basta? Dejen de comportarse como niños. Y cuando John ve la escena, se queda impactado, porque la encuentra frente a él completamente sana y embarazada de manera normal. Lo lleva y se sientan juntos. Ella le dice, honestamente, cambié mi forma de pensar cuando entré a los 30. La verdad, el problema no eras tú en absoluto, era yo quien estaba siendo estricta. Pero como ves, ahora estoy casada con tu amigo, así que no hay tiempo para lamentarse. Después vemos al artista en la oficina con Ann, y le dice, hay una chica joven que pintó una obra parecida a la mía y la anduvo mostrando por el mercado a la gente casi por la mitad del precio. Honestamente, quiero demandarla. Pasado un tiempo, vemos que la hermana gemela de Jae-un le envía un mensaje y le dice, mi amiga, que se llama tal, tiene una demanda de un artista famoso, ¿puedes ayudarla y mandarle todos los documentos? Jae-un entiende que el caso ya lleva tiempo, que la chica está perdida y no sabe nada del asunto, y se dice a sí misma, debo ir al tribunal ahora y presentar una solicitud de aplazamiento, de lo contrario, la sentenciarán en ausencia. Pero ella no sabe que este acto de buena voluntad hará que termine a cargo del caso. Así que vuelve con John con la cabeza baja y le dice, cometí un gran error. Él la toma rápidamente y la alcanza John, y le dice, tienes una semana para resolver el caso, así que te entrenaré para que puedas defenderte en el tribunal. Él aprovecha la oportunidad y reúne a todo el equipo para que aprendan. Cuando Ann se entera de que ella será la abogada, le dice a su asistente, tú te encargarás del caso, no voy a rebajarme y enfrentarme a una abogada de primer año, pero lo más importante es que trabajes bien en el caso, porque si pierdes contra ella, quedaré en ridículo. Y un día antes del juicio, ella está tan estresada que quiere estrellarse contra la primera pared que vea. Y en cuanto lo ve, corre hacia él como una niña y le dice, por favor, ayúdame. Él le dice, mientras veas a tu oponente como un gran artista, es natural que creas que ella es la ladrona. Así no podrás defenderla con un corazón fuerte. Y él se queda toda la noche entrenándola personalmente. Cuando llega el día del juicio, vemos al artista presumiendo, diciendo que tiene 15 certificados de un lugar que nadie conoce y que se graduó de una facultad en Estados Unidos. Dice, pinté la obra cuando nació mi hijo, me sentí inspirado, mi alma estaba como en una fiesta, y cosas por el estilo. Todos los presentes están seguros de que él es el autor de la pintura, porque alguien que habla con tal confianza no puede ser un ladrón. Luego, cuando ella le pregunta, ¿y tú, artista, por qué pintaste esta obra? Se ríe con sarcasmo y dice, a toda persona que veamos así le diremos artista, ¿de dónde se graduó esta? Dios mío, ustedes los coreanos tienen cosas extrañas. Ella empieza a ponerse muy nerviosa y no puede juntar ni dos palabras, luego corre hacia su madre, y dan un breve descanso para que recupere la dignidad que le fue humillada. Aquí descubren la sorpresa, resulta que tiene una discapacidad intelectual, y que el desarrollo de su mente se detuvo a los 13 años, es decir, la tratan como si fuera una niña. Su madre está decidida a que nadie se entere de esto, diciendo, quiero que mi hija viva como cualquier otra chica. Cuando él se entera, le pide a la abogada que la presione hasta que confiese, aunque sea una confesión incorrecta. Y eso es exactamente lo que hace, hasta que la chica repite una y otra vez, sí, yo fui quien lo robó. Lo siento, lo siento. La chica está completamente derrumbada, sin saber qué debe hacer exactamente, y tiene tanto miedo que casi intenta esconderse debajo de la mesa frente a ella. Pero de pronto recuerda lo que John le dijo, olvídate de ese ambiente discriminatorio y ten confianza en tu clienta. Entonces piden limonada para calmar los nervios. Después, el abogado la lleva aparte y le dice, escucha, abandona este caso y yo me encargo. Y cuando ve que ella sigue decidida, la toma del brazo con fuerza. En ese momento, John presencia la escena y le agarra la mano diciéndole, ten cuidado, antes de que haga de este tu último día en el trabajo. Después ella se sienta con John y le dice, escucha, hija de buena familia, yo soy tu abogada. Y si me dices algo, créeme que no saldrá de aquí para ningún ser viviente, excepto las 15 personas que están en la corte.
La chica se siente aliviada por sus palabras y le revela todo lo que tiene, y finalmente la abogada logra resolver todo el caso. Cuando regresan para continuar la sesión, llama primero a Yum y le pregunta, dime, ¿aparecieron rostros en tu pintura así o así? Él se pone nervioso y responde, no, no, no. Ella le contesta, gracias por la respuesta, vuelve a tu lugar. Luego llama a la chica y le pregunta, ¿puedes decirme qué dibujaste exactamente en la pintura? Ella le explica, dibujé el rostro de mi papá. Todos se sorprenden, porque el cuadro es solo colores dispersos. Entonces aclara, mi mamá no quiere a mi papá, porque nos abandonó y huyó. Así que tuve que dibujar su rostro escondido, y solo aparece cuando apagamos las luces y le ponemos un foco directo encima. En cuanto lo hace, el rostro de su padre aparece de verdad. Y la sorpresa es que en la pintura de Yoon también aparece el rostro del padre de Yeon. Yoon se queda desconcertado y se ve completamente ridículo, empieza a discutir diciendo, y tengo derecho a robar lo que quiera, ¿cómo una chica como ella puede tener un talento así? Y la situación empieza a descontrolarse por completo. Al final del día, ella y su equipo salen de la corte porque fueron a apoyarla. De repente, Young la llama diciendo, abogada, se te cayó tu medalla. Ella siente que por fin llegó a esta etapa, y que él la reconoció. Al día siguiente, la empresa reúne a todos los empleados y el presidente les anuncia que ese será su último día en la administración, diciendo, la gloria ya es cosa del pasado, y he nombrado en mi lugar a la abogada. Todos quedan impactados, porque esa abogada había trabajado con ellos hace años, pero Kyun, el hijo del presidente, estaba harto de ella porque fingía compromiso y principios, así que le tendió trampas escondidas y la sacó de la empresa. Su regreso de esta manera fue un golpe para todos. Luego Kyun va a la oficina de su padre y le dice, ¿acaso me falta un brazo o una pierna para que pongas a alguien más a dirigir la empresa? Su padre le responde, ¿y quién te conoce además de mí como para entregarte una empresa tan grande? Aquí todo es un caos, y necesitamos a alguien que la levante desde abajo, y luego se la quitamos y la ponemos en orden. Quédate como una imagen del calamar, y observa tranquilamente. Después vemos a la abogada Liana entrar a ver a una clienta y le pregunta, ¿qué haces aquí? La clienta le responde, cuando vi tu foto jamás imaginé que eras tú, has cambiado por completo. Eso es lo que llaman, brillar. Y sinceramente, vine porque quiero que te encargues de mi caso de separación. Liana se altera y le dice, ¿eres tonta o qué? ¿Y quién es el idiota que te convenció de que aceptaría el caso de la amante de mi esposo? Ojalá no vuelva a ver tu cara. Y se marcha dejándola ahí. En ese momento, Liana recuerda 10 años atrás, cuando pesaba más de 100 kilos aproximadamente y no hacía nada en su vida más que comer. Su esposo y su suegra la usaban como objeto de burla y humillación, mañana humillación y noche humillación. Y eso fue lo último que pudo soportar. Su esposo finalmente la dejó por otra mujer, diciéndole, ojalá nos separemos, ya no puedo vivir con ustedes en la misma casa. Luego la presidenta Na tiene una reunión con Jun y le dice, debemos encontrar una solución al desorden que está ocurriendo en la empresa. Él le responde, debemos reducir los salarios de los que ocupan puestos altos. Esto afecta a los sueldos de los nuevos, y por eso no podemos mantener un equipo nuevo. A mitad del día, vemos a Young sentado con su equipo, y John le pregunta, con permiso, esto no es una falta de respeto. Todos los equipos salieron juntos 4 o 5 veces, y nosotros ni una sola vez, director. Young saca la tarjeta y les dice, vayan y disfruten bien. Al final del día, volviendo del trabajo, recibe mensajes de los compañeros de su promoción, y la curiosidad lo lleva a ir a verlos. Antes de bajarse del coche, ve a ella caminando con dificultad por lo mucho que bebió, y luego corre hacia él diciendo, ¿por qué tardaste? Te estamos esperando desde casi la mañana. Él la toma para llevarla a casa, y le da un pañuelo para que se limpie la cara. Ella le dice, ¿sabes? Me encanta el olor de tu perfume. Cuando despierta al día siguiente y encuentra el pañuelo en su mano, recuerda lo ocurrido y siente que necesita meter la cabeza en cualquier cactus. Mientras tanto, Lee despierta y se encuentra durmiendo en el departamento de Liana, y ella le dice, eres un hombre pesado, ¿cuál es mi culpa para que estés llamando toda la noche para que vaya a acompañarla? En ese momento, la presidenta Na reúne a todos los empleados y anuncia la decisión de reducir los salarios. La empresa se insurrecciona y todos protestan diciendo,
quieren estafarnos o qué, hasta que Ana se enoja mucho y les grita. Un día, una de las abogadas nuevas del equipo de John va a la casa de John. En ese instante, alguien los está fotografiando juntos, porque Keon quiere atraparlo con cualquier cosa para deshacerse de él. Tiene una reunión secreta con el abogado John para mostrarle la foto y le dice que necesitan agregarle un cargo más, para confirmar que se reúne con la abogada para obtener documentos relacionados con los casos de su equipo. En este momento, John está en el aeropuerto, regresando de un viaje de trabajo, y casualmente se cruza con un antiguo cliente. Ve que la policía lo arresta por ser acusado de influir en su esposa para que acabara con su vida. Entonces sabemos que la esposa sufría de Alzheimer, y la enfermedad afectaba muchísimo su estado emocional, especialmente porque ya no lo reconocía. Él la llevó a la sala de reconocimiento y ella le dijo, oiga, quiero viajar a Rusia para terminar mi vida allá, es el único país que permite esto. Se refería a la eutanasia. Trató muchas veces de convencerla, pero al final sintió que debía respetar su decisión, así que viajó con ella. Pero el asunto no pasa fácil. Su hermano pensaba que lo hacía para deshacerse de ella y quedarse con su dinero, especialmente porque la había engañado antes. Cuando llega el día del juicio, el abogado dice que efectivamente la engañó antes, pero la relación terminó cuando supo de su enfermedad, y le dijo, me siento culpable. Últimamente te veía de otra manera porque pensé que habías cambiado y ya no me querías como antes. Jamás imaginé que estabas enferma. Se negó totalmente a separarse de ella, y se quedó a su lado hasta que ella decidió que no quería que él la viera cuando llegara a la etapa en la que ya no pudiera moverse. Al final lo condenan a 1 año, porque el tema de la eutanasia en Rusia está prohibido en muchos países, incluida Corea. Y por supuesto en los países árabes está totalmente prohibido, porque es ilícito religiosamente y castigado por la ley. Cuando llega ese momento, John vuelve sus recuerdos y rememora un día en el que regresó a casa y encontró a su esposa de pie con un hombre desconocido, quien le decía, te amo y no puedo vivir sin ti. Entonces, John fingió no haber visto nada y esperó hasta que terminaran, luego su esposa regresó a su hogar. Después de eso, ella perdió la paciencia y le dijo, siento que nuestra relación se ha vuelto tan aburrida que, cuando me viste con otro hombre, ni siquiera reaccionaste. Él le responde, señora, lo hice porque confío en ti. Además, la etapa de los corazones y las mariposas ya terminó hace tiempo, lo que hay entre nosotros ahora es amor profundo, cariño, respeto y tranquilidad. Pero ella insiste en su opinión y dice, no, eso es aburrimiento. Y no quiero continuar con esta relación. Vuelve de ese recuerdo mientras la llama y va a verla para decirle, acabo de estar en un juicio con un hombre que siente que vivió todas las etapas del amor con su esposa, mientras que tú estabas convencida de que el amor es de un solo tipo. Ella le da una bofetada y le dice, te dije que cambié mi manera de pensar. Yo no era lo suficientemente madura en el pasado. Él le contesta, estoy cansado de nuestros recuerdos en común, sinceramente, no quiero volver a ver tu cara, luego se va y la deja ahí. Al final del día, ella va a la oficina de John y empieza a imitar sus gestos hasta que él salta desde detrás de la silla y le pregunta, ¿ya terminaste o no? Ella se asusta y le pregunta, ¿has estado aquí hace rato? Bueno, ven, tomemos una taza de té de una vez. Le cuenta que cuando habló con él la última vez sintió que su estado de ánimo cambió por completo y que su humor mejoró muchísimo, y le dice, tú también puedes hablar conmigo. Él le cuenta sobre su esposa y cómo su ausencia lo afectó bastante, y que hasta hace poco volvía a casa y se sentaba a hablar solo como si ella estuviera frente a él, pero que ya superó esa etapa. Aún así, sigue sintiendo un vacío interno que no puede soportar. Entonces ella le dice con humor, amigo, un clavo saca a otro clavo. Al día siguiente, convoca una reunión con todos los abogados de la empresa, excepto John. Presenta fotos de la abogada principiante mientras iba a su casa y muestra un conjunto de documentos que, según él, prueban que él se aprovecha de ella, para convertirlo en un gran escándalo. Pero todos se sorprenden al ver entrar a John, quien les dice, no voy a explicar nada. Les mostraré la prueba yo mismo. Resulta que el nombre de usuario registrado al pie de los documentos pertenece a uno de los abogados de Han, es decir, que ellos fueron quienes armaron toda esta conspiración. En cuanto a la abogada que fue a su casa, ella había ido para presentar una queja por acoso, ya que el jefe del departamento llevaba a las abogadas jóvenes a reuniones secretas con los clientes en un bar, y si una de ellas actuaba de una manera que a él no le gustaba,
fingía no darse cuenta y decía, hacemos esto por ti. Hasta que la joven perdió la capacidad de soportarlo y él empezó a amenazarla diciendo que la difamaría y diría que ella lo acosaba, y que todos le creerían porque él era un hombre casado y respetado. Al final, la joven fue al bar donde se realizaban las reuniones y lo encontró infraganti, no solo a él, sino también sentado con una banda de ladrones. Es decir, todo el trabajo era corrupto desde sus bases. Ella lo abofetea delante de todos y le dice, mañana presentarás tu renuncia. Con, aterrorizado porque él también está involucrado, va a ver a John y le pregunta, ¿podemos cargarle todo el caso a Hank? John le responde, de acuerdo, pero con una condición, sin importar lo que me veas hacer, bueno o malo, actúa como si no hubieras visto nada. Mientras tanto, Lee nota que Liana lo ignora por completo, y por más que intenta acercarse a ella responde, no tengo tiempo, no te escucho, no estoy atenta. Por otro lado, HYU recibe una llamada de su amiga la doctora Leónida, quien le informa que arrestaron a su hermana, la presentadora, porque sorprendió a su esposo y lo golpeó tan fuerte que lo enviaron al hospital, y ella ahora está detenida y será encarcelada. Al investigar, descubren que ella está en tratamiento con un psiquiatra porque ha sufrido violencia doméstica durante más de 10 años. Y cuando HYU le pregunta qué pasó, le cuenta, la medicina es la causa. Cuando la tomo, olvido todo lo que ocurre, y cuando recupero la conciencia encuentro todo destruido. Así que decidió instalar cámaras en la casa para entender qué estaba pasando y descubrió que la medicina la ponía en un estado de ira extrema en el que liberaba todo su dolor reprimido, y cuando despertaba no recordaba nada de lo sucedido. Y añade, la tomé a propósito esta vez para vengarme de mi esposo y hacerle sentir lo que él me hacía. HYU queda confundida y le dice, si tomaste el medicamento por tu cuenta, la culpa caerá sobre ti. Pero, Leónida, responde, nadie sabe esto excepto tú y yo, puedes ignorarlo como si no hubieras escuchado nada. HYU no puede tomar una decisión, así que va a contarle a John, porque su conciencia la atormenta. Y le dice, la verdad, no sé qué hacer. Él le responde, no quiero interferir con tus principios, pero si yo estuviera en tu lugar, buscaría cualquier resquicio para proteger a la persona que merece protección. Y así lo hace. Va al mercado, la comisaría, y le dice a la acusada, lo que nos confesaste, espero no escucharlo en la corte. Al final, la acusada es declarada inocente. Al terminar el día, ella se dice a sí misma, parece que olvidé agradecerle a John, y usa eso como excusa para ir a su oficina y le dice, ¿sabes? De no ser por ti, las cosas se habrían salido de control. Al mismo tiempo, ella ya había reunido a todos los abogados senior que ganaban sueldos altos aunque prácticamente no hacían nada, y los ascendió de golpe para incluirlos en la estructura de la empresa. Pero la promoción cayó como un rayo sobre ellos, porque sus salarios, de ahora en adelante, dependerán solo de los casos que trabajen, no de sueldos fijos. Ella hizo eso para reducir gastos en lugar de permitir que continúe ese caos. Uno de los directores decide aprovechar la oportunidad, la invita a una cena de trabajo y le presenta a un nuevo abogado que aún está comenzando, y le dice, él es el asistente legal de mi equipo, y quise presentártelo porque es uno de los héroes de la empresa. Durante la reunión, Sion continúa elogiándola sin motivo alguno y le dice, esta es la mejor coincidencia de mi vida, sentarme con una persona tan valiosa como tú. Por supuesto, hacen todo eso con la intención de involucrarla en un escándalo. En ese momento, Lee va con HYU y le pregunta, quiero entender qué está pasando. ¿Cuándo decidiste cortar tu relación conmigo? Ya no hablas conmigo, no sales conmigo ni haces nada. Y sinceramente, yo te quiero. Ella le dice, ¿haces todo esto por lástima hacia mí? ¿No te das cuenta de que soy 7 años mayor que tú? Luego lo deja y se va. El último día, ella y John están en el auto cuando recibe una llamada de su compañera de equipo que le dice, lo siento, ¿puedes ir a ver a mis gemelas? Tengo una emergencia y no podré volver temprano. Van juntos. Cuando las gemelas ven a John, sienten que es un hombre intimidante, pero él intenta cambiar esa imagen llevándolas al restaurante que más les gusta y jugando con ellas. Incluso cuando está por irse, las niñas se aferran a él diciendo, quédate con nosotras hasta que durmamos. Y HYU siente en ese momento que él no tiene defectos.
Al día siguiente, HYU está en la oficina tomando su café cuando recibe una llamada de un oficial de policía que le dice que hay una acusada llamada Mi, que insiste en que HYU la represente. Cuando va a entender qué pasa, descubre que Ram atacó a una chica y la golpeó con una piedra en la cabeza. Luego sintió que no quería matarla, así que tomó su auto y se fue. Pero el destino tenía otro plan. Mientras conducía, se le cayó un encendedor y cuando se inclinó para recogerlo, escuchó un golpe. Bajó aterrada para verificar y descubrió que había atropellado a la misma chica a la que hacía un rato quiso destruir. Pero queda en shock, porque ni siquiera la conoce. ¿Y qué significa que haya sido ella misma quien la pidió por su nombre? Y cuando vuelve a casa, se queda recordando sus memorias con la esperanza de recordar si la había visto en algún lugar antes. Y al final del día, Liana va a la casa y le dice con franqueza, yo no me voy a ir hasta que resolvamos el conflicto que hay entre nosotros, porque no tengo intención de estar con nadie más que contigo. Después la vemos despertarse de una pesadilla porque recuerda cuando sufría acoso en los días de la escuela. Y cuando va hacia ella, le dice, ¿ves esta marca de quemadura en mi rostro? Sí, esto fue por la chica a la que atropellé. Y por cierto, tú también tuviste parte en lo que me pasó. Y para que te redimas de tu culpa, debes encontrar la manera de dejarme salir inocente. Después, cuando vuelve a la oficina, se encuentra con una mujer que viene hacia ella rápidamente, le arroja una taza de café en la cara y le dice, ¿y cómo puedes defender a quien acabó con la vida de mi hija? Pero por suerte, John está allí, se pone frente a ella dándole la espalda, y apenas la ve, recuerda todo lo ocurrido de inmediato. Porque cuando estaba en secundaria, ella sabía que sufría acoso por parte de esa amiga, pero le fingía que no sabía nada, aunque también lo sabía. Y por cierto, querido, aquí una pregunta exclusiva, ¿cuántas veces se dijo la frase se hacía el que no veía? Volvamos al resumen, hasta que una vez ella estaba cruzando la calle y se le cayó el teléfono. En ese momento fue la madre de Joe quien lo encontró y vio todos los videos que mostraban cuánto maltrataban a la chica. Pero por supuesto, no pudo hacer nada porque la madre de la acosadora era una mujer influyente, y fue a su casa y le dijo, si se descubre lo que hizo mi hija, no puedo garantizar que alguien no acose a tu hija también. Así que por supuesto, se tragó sus palabras y se quedó callada, hasta que dejó la escuela y se fue del país, y el asunto terminó allí. Y como siempre en estos casos, nuestra chica va con John, y él le dice que la única solución en este problema es separar los dos incidentes. Es decir, que sea culpada solo de haberla golpeado con la piedra, pero que el accidente del auto fue destino, porque fue ella quien decidió cruzar la calle cuando la luz estaba en verde. Además, que apenas escuchó la noticia del tribunal, fue y le entregó todos los videos que había guardado todos esos años, porque, por la gracia de Dios, despertó su conciencia y quiso expiar su culpa. Y cuando llega el día del juicio, recibe una sentencia reducida de 1 año. Y al final del día, ella sube a la azotea de la empresa para calmar sus pensamientos después de todos los acontecimientos recientes. De repente, John aparece y se sienta a su lado, y le dice un par de palabras de ánimo, tu defensa hoy merecía un 10 de 10. Ella se conmueve con sus palabras y lo insulta un poco por vergüenza. Al día siguiente, él va a recoger a su perro y encuentra que el esposo de su exesposa, quien había sido su amigo en el pasado, es quien vino a entregarle el perro personalmente. Y le dice, quiero hablar contigo 2 palabras, porque la última vez que mi esposa estuvo contigo volvió muy deprimida, y desde entonces no quiere salir de la habitación. Y, sinceramente, planeo al final de este año llevarla conmigo a Singapur para continuar nuestra vida allá. Y aquí él se pone nervioso, porque si se van, ¿cómo verá a Chao? Y por cierto, aquí está el perro. Luego le informa, si insistes en tu decisión, me veré obligado a presentar una demanda contra ustedes dos y evitar que viaje. Después, cuando vuelve a la oficina, encuentra a un nuevo cliente esperándolo, y se ve un poco extraño, porque apenas lo ve le dice, es la primera vez que veo a un abogado en mi vida. ¿Puedo tomar una selfie contigo? John intenta pasar del tema para comenzar el trabajo. Luego el cliente le explica, fui a comprar un teléfono nuevo y a vender el viejo, y lamentablemente olvidé borrar mis datos del teléfono antiguo. Entonces uno de los empleados vio los videos que había y me denunció. John se sorprende mucho, ¿qué videos? Él explica, no, espera, debo mostrarles a usted y a la profesora para que lo vean ustedes mismos. Y en cuanto reproduce el video,
vemos su rostro cambiar del impacto y no puede continuar viéndolo. Porque el hombre es un psicópata peligroso que tortura a animales y los graba. John le dice a ella, sal tú, yo continuaré hablando con él. Luego le dice al hombre con franqueza, no voy a defenderte, porque el empleado tenía razón al denunciar a alguien como tú. Después le informa que defenderán al empleado que interpuso la demanda y le pide a ella que envíe una denuncia a Protección Animal, porque ha decidido escalar el caso. Al día siguiente, cuando ella sube al ascensor, encuentra al mismo cliente enfermo de la mente montado con ella y le pregunta, ¿tú también cuidas un perro como el abogado? Ella se pone muy nerviosa y desea que la tierra se la trague. Y por suerte, cuando se abre la puerta del ascensor, John está ahí frente a ellos, lo toma por el cuello, lo arroja a seguridad y les advierte, este en particular no entra de nuevo a la empresa. Al final del día, recibe una llamada de su compañera del equipo, que le dice, tuve un pequeño accidente y me rompí la pierna, y había prometido a mis 2 hermanas sacarlas en el día libre. ¿Puedes cubrirme? Y como a nuestra chica le encanta usar el cerebro, llama a John y le dice, si no es inapropiado, ¿podrías acompañarnos? Y por la mañana vemos a John llevando a las 2 niñas en su auto hasta el parque donde siempre sale con el perro, y pasan el día entero jugando. En ese momento, vemos al abogado Sean queriendo involucrar a Joe y sacarla de la empresa, así que la atrae al hotel para provocar un escándalo. Al final, se revela que ella le había tendido una trampa y trajo a John con ella. Y le dice, ¿crees que no sé mi valor y que vendría a hacer algo así? Soy una mujer casada. Aquí John le propone, si entregas los documentos que tienes, te prometo que te mantendré en la empresa hasta que demuestres tu valía y te conviertas en un abogado respetado. Pero si decides quedarte con tu grupo, no te dejaré hasta que seas expulsado del colegio de abogados. Y, por supuesto, él elige a sus compañeros. Al final del día, John va a recoger a su perro, y Joe llega detrás de él y le dice, traje algunos regalos para Chao, incluyendo una medalla con rastreador, GPS, para estar tranquila sobre él. Luego le pregunta, ¿puedo ir contigo? Lo extraño y quiero verlo. Y apenas llegan a la clínica, descubren por la recepcionista que un hombre vino y se lo llevó. En ese mismo instante, él recibe un mensaje del cliente enfermo diciendo que Chao está con él. Él se pone muy nervioso y no sabe qué hacer, y de no ser porque Joe logró organizar sus ideas y recordó su dirección registrada en los documentos, habría estado dando vueltas sin rumbo. Cuando llegan, lo encuentran allí parado con Chao, y les dice, estaba seguro de que tu inteligencia era un poco mayor y sabrías cómo llegar aquí. Y si hubieran cooperado conmigo desde el principio, no habríamos llegado a esto. Entonces nuestra chica comienza a negociar con él, danos al perro y nosotros te defenderemos. Y como su mente está trastornada, él acepta lo que dice y les entrega al perro. Lo llevan al hospital rápidamente para asegurarse de que esté bien. Y cuando John confirma que su estado es estable, lo deja con su exesposa y toma el primer taxi que encuentra para volver al hombre enfermo y hacerle pagar por lo que hizo a su hijo, y se mete en uno de los callejones para que pruebe lo que hacía con los animales de las personas. En ese momento, la policía lo estaba vigilando desde lejos porque había venido a arrestarlo. Así que John retrocede y les pregunta, ¿qué hizo exactamente? Y descubre que golpeó a un anciano. Después vuelve a la casa de su exesposa y le pregunta, ¿está bien? Ella lo tranquiliza diciéndole que todo está bajo control. Luego le pregunta, ¿de verdad presentaste una demanda para evitar que viaje con él? Él responde, ¿y crees que confiaría en dejarlo contigo después de que te deshiciste de nuestro hijo tan fácilmente? Ella le dice, finalmente sacaste lo que llevas dentro. Y por cierto, eso es solo la mitad de la historia, porque yo estaba pensando en quedarme con él, pero descubrí que iba a nacer con una discapacidad, y por eso tuve que hacerlo. Él le pregunta, ¿y aún crees que tengo que enterarme de algo así ahora? Luego la deja y se va. Ella se queda sentada muy nerviosa e intenta llamarlo varias veces, hasta que por fin llega el alivio y él responde. Luego la vemos ir a asegurarse de que esté bien, porque él está desvelado en algún lugar, y cuando llega lo encuentra dormido, agotado y con las manos heridas por la pelea en la que estuvo. Corre a la farmacia a traerle una pomada y se queda a su lado hasta que despierta. Y cuando se levanta al día siguiente, encuentra una venda en sus manos donde ella escribió que estuvo con él. Y en ese momento, su asistente le informa que su exesposa lo está esperando abajo. Cuando baja, la encuentra diciéndole,
ahora estoy lista para dejarte a Chao, pero con una condición, y es que haya una mujer en tu vida. En otras palabras, que te cases en lugar de vivir en esta soledad. En ese momento, llega a ver a Jaehyun una clienta que quiere separarse de su esposo. Le dice, en realidad, nuestro matrimonio es solo un matrimonio de apariencia, nada más, nos casamos únicamente para tener un hijo. Entre nosotros hay un contrato que impide que alguno se enamore del otro. Pero de repente no sé qué le pasó a mi esposo, quiso hacer nuestra relación real y empezó a decirme de una manera pegajosa y aburrida, te amo y no puedo vivir sin ti, y cosas por el estilo. Después vemos que Jung se inscribe en un programa titulado Cómo encontrar a tu pareja en una semana para encontrar a la mujer que compartirá su vida por el bien de Chao. Y en su último día junta a Jung y Byun y les dice, he decidido casarme. Jung deja todo el asunto y le pregunta, ¿no sientes que es un poco temprano todavía? Ella recién está empezando. Él les explica que cada vez que ella recuerda que él es mayor que ella, empieza a ponerse nerviosa y dice, no, terminemos, y por eso debe asegurar tenerla a su lado. Y cuando sienten que se agotaron todas las soluciones, se reúnen y pasan toda la noche despiertos. Cuando llega el día del juicio, encontramos que su exnovio es quien se hace cargo del caso. De repente, en medio de la discusión, comienzan a diagnosticar sus propios asuntos, y él le pregunta, ¿y consideras normal que dos personas se casen sin amor? Ella le responde, sí, es normal mientras tengan un objetivo claro para el matrimonio. En medio de esa discusión él le dice, ¿podemos dejar un poco de lado nuestros problemas personales y concentrarnos en el tema central? Al final de la sesión, él va a hablar con ella en privado y le dice, casi cada 2 días voy a una cita arreglada, y solo una pregunta se repite en mi mente, ¿por qué te hice eso? ¿Podrías darme otra oportunidad? Ella le responde, en realidad, no aceptaré una relación con alguien como tú. ¿De verdad crees que podría casarme contigo? Y se va dejándolo atrás. En ese momento, ella iba camino a otra cita arreglada. Y en cuanto llega descubre que el novio es Jung. Él se pone muy nervioso y llama a la empresa diciendo, ¿cómo me traen a una novia 10 años menor que yo? Y además nunca se ha casado. Está a punto de irse, pero le escucha decir con toda naturalidad, por lo menos sentémonos a cenar. No me puse un traje nuevo ni me arreglé el cabello para terminar comiendo sola al final. Y efectivamente, pasan toda la velada juntos. Después de eso, ella ya había reunido suficientes documentos para hundirlos por completo, así que se sienta con el presidente en una conversación sincera y le dice, ya que obtuve suficiente información de la administración, dame autoridad absoluta para limpiar la empresa, porque lo que está sucediendo nos hundirá a todos. Él acepta de inmediato diciendo, bien, muéstrame lo que tienes. En el último día vemos que Dee reunió a todo el equipo en la azotea del edificio porque estaba preparando una sorpresa para su amada. Finalmente decidió reunir el valor y proponerle matrimonio. Y en cuanto ella ve las flores y las velas, siente que este es el verdadero esposo. Acepta de inmediato. Después de terminar esa hermosa velada, ella va y se sienta con Jun y le dice, gracias por estar a mi lado todo este tiempo. Porque sin todo lo que hicieron por mí no habría madurado ni me habría convertido en una verdadera abogada, ni habría entendido el significado del amor. Luego le pregunta, ¿qué es el amor para ti, Metro? Él le responde, el amor para mí es, y se queda callado mientras le entrega unos lentes llenos de corazones y mariposas. Y aquí, querido mío, termina nuestro resumen de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron en el canal.